Bien, comenzamos entonces. Vamos a compartir el archivo para dar la bienvenida. Bien. Ahí sí, perfecto. Y entonces tenemos cálculo 1, paralelo 1, ¿cierto? Clase 1, Víctor Fuentes, es mi nombre. Sabemos que nos podemos comunicar siempre a través del correo institucional o bien vía Classroom, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver una pequeña descripción del curso, algunas observaciones de lo que es trabajar en la modalidad online, algunas recomendaciones para el estudio, ¿cierto? De forma pragmática, autónoma, que conllevan este tipo de situaciones. Luego una pequeña introducción histórica acerca del cálculo, ¿cierto? Para relacionarnos con esto en una primera clase suave e histórica. Y dar una introducción, digamos, a lo que es la unidad número 1 de reales y funciones. Bien, entonces como descripción del curso, ya hemos señalado, tenemos nuestro horario establecido, lunes, miércoles y viernes, de la misma forma que en el Classroom ha quedado escrito. Nuestro horario, ¿cierto? Por defecto corresponden al periodo entre las 16:15 y 17:45 horas, ¿cierto? Sin embargo, como se nos ha pedido, algunos de ustedes ya saben, realizar clases vía videoconferencia de una estimación alrededor de unos 45 minutos, por lo tanto hemos decidido comenzar a las 17 horas para terminar cerca de las 18 horas, digamos, ya en el caso de que quede algún tiempo de dudas, consultas, etc. A convenir principalmente, dado que en un principio, es decir, la próxima semana vamos a realizar 2 clases por definir aún y una tercera clase vía asincrónica, que esto quiere decir sin una conexión remota, sin embargo trabajando con material online, ya sea una clase, guías establecidas entre todos los paralelos. Bien, en el caso, ¿cierto?, de volver posteriormente a la modalidad de clases presenciales, me pueden encontrar, ¿cierto?, en el Instituto de Matemática, Universidad del Paraíso, tercer piso. Pero bueno, eso lo veremos después. Como literatura escrita al curso, chicos, a ver, tenemos a alguien que necesita admisión. Muy bien. Como literatura en el curso, bueno, libros guías, tenemos el Stuart de cálculo en una variable, principalmente haciendo uso de la séptima edición del año 2012. También el Thomas de cálculo en una variable, la 11ª edición del año 2016. Tenemos el Michael Spivak, cálculo infinitesimal, la segunda edición del 92, ¿cierto? Un libro un poco más riguroso en cuanto a demostración y técnicas de utilizar, sin embargo que puede aclarar algunas dudas de teoremas o propiedades en particular. Y un libro recomendado más que nada por sus aplicaciones y ejemplos sencillos, que es su primera parte, es el Parcel de cálculo diferencial integral, la 9ª edición ahí presentada del año 2007. Recordemos que los 3 primeros libros han sido adjuntados en el Classroom, ¿ya? Donde usted ingresa en el Classroom, ¿cierto? Recuerda que hay una parte donde está el tablón, ahí está mencionada bibliografía y están estos libros en PDF. De otra forma, también puede ingresar al Google Drive del Classroom, ya con su misma cuenta institucional en el cual están todos esos libros. Si alguno tiene una duda cómo entrar, de todas formas al Classroom aún no lo ha hecho, nuevamente su mensajito ahí en el chat o bien vía correo para añadirlo y darle las explicaciones para que pueda acceder sin problema al material, ¿ya? Recordemos que este tipo de material, ¿cierto?, está fijado a leyes de autor, por lo tanto, estos libros que han sido compartidos son preferentemente de uso esporádico, por lo tanto, si le queda gustando, ¿cierto?, compre el original. Muy bien, vamos a ver el programa de la asignatura. Comenzaremos la unidad número 1 con un repaso, una breve introducción de los números reales y funciones, ya un repaso de los conceptos fundamentales que no deberíamos extendernos más allá de la próxima semana. Algunos de ustedes, ¿cierto?, en sus respectivas carreras están cursando paralelamente con álgebra o fundamentos de matemática en este caso. Por lo tanto, ¿cierto?, va a poder hacer uso respectivo de las propiedades que va a estar estudiando en este caso, ¿ya? Luego, y ahí entra, digamos, ya el fuerte de lo que significa el curso de cálculo
1, ¿cierto? Que es cálculo generalmente basado en cálculo diferencial. Límite de continuidad. Entonces vamos a ver específicamente límite de una función, límites laterales, continuidad, álgebra de funciones continuas, tipo de continuidad, continuidad lateral, para luego pasar posteriormente a uno de los temas más importantes y relevantes del cálculo en esta primera instancia, la derivación. Entonces, ¿qué veremos de la derivación? La definición de una derivada en un punto de existencia, derivada lateral, derivada de función algebraica, algunas de sus propiedades como reglas de la cadena, etcétera. Interpretación geométrica y física de la derivada, ¿cierto? Dados los gráficos, derivadas de orden superior, de funciones inversas, de función exponencial, logarítmica, algunas de ellas. Y para finalizar, la unidad 4, aplicaciones de la derivada, ¿cierto? Su forma práctica, problemas de razón de cambio, máximo y mínimo de una función, absolutos y relativos de una función, teoría de máximo y mínimo, crecimiento y decrecimiento, valores máximo y mínimos, punto de inflexión con cavidades, gráficas de curva, y finalmente, ¿cierto? Los valores fuertes, digamos, el teorema del valor medio, teorema de Rolle y la regla del L'Hopital. Bien, sí, L'Hopital, si bien es el último, ¿cierto? eslabón de este programa, recordemos que gracias a sujetos como L'Hopital es que el cálculo se pudo formalizar de manera moderna, ¿cierto? Contemporánea, es decir, con las notaciones que utilizamos hoy en día. Una planificación estimativa de las fechas en las que han sido o serán estudiados los temas respecto a las fechas que se ven establecidas en este plano. Sin embargo, recordemos que dada la modalidad actual, todo está sujeto a modificaciones, las cuales serán eventualmente señaladas por los medios que ustedes ya conocen. Algunas observaciones. Estas observaciones las haremos principalmente considerando de que una modalidad online, ¿cierto? No siempre estamos acostumbrados a desarrollarlo y sobre todo en un curso de matemática como es el cálculo, ¿cierto? Por lo tanto, algunas recomendaciones varias. Esta modalidad online, entonces vamos a ver con las principales herramientas que se pueden observar. El correo electrónico, ¿cierto? La cuenta Gmail institucional será el principal y la vía oficial de comunicación. Para las clases de manera presencial, ¿cierto? Digamos, de manera sincrónica, la plataforma Zoom va a ser nuestro importante, digamos. Esto debido a la cantidad de personas que pueden acceder a una sala. Classroom, ¿cierto? Google Classroom y PDFs, por supuesto, considerando la dificultad de poder acceder a un libro físico en la biblioteca. Todo esto, recordemos que siempre, cada una de estas aplicaciones, siempre haciendo uso de la cuenta institucional, que nos permite considerar, por ejemplo, mayor cantidad de capacidad en un Google Drive, ¿cierto? Tener una cuenta directa en Zoom, en Classroom, etcétera, ¿ya? Esa es la gracia, digamos, de este tipo de cuentas institucionales. Bien, algunos consejos para el estudio a distancia. Ya entonces le selecciona esta frase de Teresa Amabile en su artículo de cómo matar la creatividad. Las personas, y por lo tanto ustedes, alumnos, ¿cierto? Les señalo, serán más creativos cuando lo que les motiva es el interés, la satisfacción y el reto del trabajo en sí mismo y no las presiones externas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Dígame. Vale, muchas gracias. Me van señalando ahí con el dedito si es que se escucha mejor o menor. A veces justamente que no queda bien derecho, la idea es que se pueda escuchar a la perfección. En ese caso me señalan. ¿Vale? ¿Va bien por ahí? Ah, vale, perfecto. Gracias. Me señalan cualquier cosa nuevamente. La idea es que sea la mejor calidad de audio por sobre la de video, ¿cierto? Bien. Continuamos entonces. Gracias. ¿Qué digamos? Allá. Entonces, Teresa Amabile, ¿cierto? Nos dice cómo matar la creatividad, es decir, si las presiones externas son más importantes que el reto y la satisfacción del trabajo en sí mismo, estamos fritos. ¿Cómo trabajar contra esto? Damos tres claves que pueden funcionar o que funcionan de manera reiterada para conseguir la motivación y un mejor rendimiento.
Ahora, sabemos que existen diferentes formas, ¿cierto? Sin embargo, se recomiendan una o algunas en particulares para conseguir este rendimiento o esta motivación de manera reiterada, ¿cierto? A través del tiempo y que digamos que al final de 2 semanas ya no estemos cansados de estudiar o de automotivarnos, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿cuáles son estos valores? La autonomía, la maestría y el propósito. Y los vamos a resumir de la siguiente forma. Entonces, la autonomía nos permite acomodar el hecho de que no todos aprendemos de la misma forma, ¿cierto? De acuerdo con el principio de inteligencias múltiples, uno puede guiarse hacia una variedad de contenidos en diferentes formatos. Por lo tanto, las posibilidades son infinitas y cada uno de ustedes podrá encontrar el medio que más les entusiasma, es decir, utilizar videos, ¿cierto? Por YouTube, videos explicativos, ejemplos. Si usted prefiere estudiar de un libro autocontenido, un PDF, ¿cierto? Estos libros que acabamos de describir nosotros en la bibliografía a la perfección, o bien estudiar en conjunto con algunos de sus compañeros en videollamada por ya sea WhatsApp o Google Meet, ¿cierto? Que ustedes también pueden utilizar, etcétera. Esta forma, digamos, les permite la autonomía de usted escoger y adecuarse al método de estudio que más les facilita y que usted conoce, ¿cierto? Porque la idea de todo esto es conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta cómo producimos de la mejor forma. Para la maestría, hacemos referencia a nuestro deseo de mejorar las capacidades, las habilidades de progresar. Es decir, si un alumno se percibe que el objetivo del curso, ¿cierto?, es aprobar el examen o sacar una buena nota, ¿qué sucede? El estudiante se ve menos propenso a tomar riesgos, lo cual se traduce directamente en la falta de creatividad y el aprendizaje, ¿cierto? Entonces aquí se señala que tomar riesgos es un requisito para ser creativo. Por lo tanto, vamos a dar énfasis a la satisfacción personal de adquirir nuevas habilidades, tomando como partida la fortaleza y los intereses de uno mismo, ¿ya? Esto permite que el estudiante sea capaz de evaluar su progreso a lo largo del curso, ¿cierto? Reiterativamente, y que logre estar motivado sin presión externa, ¿cierto? A pesar de lo difícil que es no preocuparse por una nota, ¿cierto? Sin embargo, recordemos ir más allá, que es lo que nos entrega un curso, cuáles son las habilidades que están de fondo de un razonamiento lógico o matemático, como es el cálculo, ¿cierto? Para cualquiera de nosotros que pretende un camino de la futura ciencia. Y finalmente el propósito, cómo entender el propósito. Los alumnos que trabajan mejor es cuando comprenden el propósito detrás de un proyecto del aula, especialmente cuando ven la utilidad, ¿cierto?, dentro del futuro profesional. Ejemplo, intentar explicar a un alumno por qué debe comprender las derivadas cuando desea ser pianista, ¿cierto?, puede ser una misión imposible. Pero parece que este no es nuestro caso, ¿cierto? Ustedes han elegido voluntariamente entrar a carreras de ciencias aplicadas o ciencias duras, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que el propósito final ahí está en cada uno de nuestros corazones, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué otras recomendaciones podemos dar como métodos de estudio alternativos, ¿ya? En este caso, digamos, de autonomía, de estudiar solito, por otras maneras. Una sería aprender cuándo somos más productivos, cuándo no. Por ejemplo, si usted trabaja mejor después de las 12 de la noche, ¿cierto? Podrá acordar con su familia, su hermano, etcétera, un horario, ¿cierto?, en el cual usted no se siente molestado, etcétera. Algunos en la mañana, ¿cierto? Después del desayuno podemos producir mejor que en la noche, por lo tanto, organizo mi tiempo de estudio para que eh, no tenga que exigirme tanto, pero producir lo suficiente. Bien, otro consejo con respecto a las bibliografías es leer inteligente, no duro, o read smarter, not harder. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Vamos a leer de forma inteligente, no matarnos leyendo del principio hasta el final, posteriormente con un propósito, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo leo los contenidos de los números reales, en un principio todos en particular, y luego me fijo un propósito, por ejemplo, ya, ahora voy a colocar atención a cuáles son las propiedades del valor absoluto, ¿cierto? Y vuelvo a leer todo el contenido, etc. Si el texto, ¿cierto?, no influye en nuestro trabajo, detenerse de leer, ¿ya? Es decir, no desperdiciar el tiempo, algo que también es difícil, ser productivo. Enfocarse menos en el grado, ¿cierto?, en el curso, y más en aprender. Es decir, asegurarse que lo que estamos haciendo, chicos, sea estudiar más que estudiar para el próximo examen, ¿ya? Sabemos que es muy difícil lograr eso, pero en eso
de verdad recae la diferencia. Y lo último, digamos, pero no menos importante, tener cuidado, autocuidado, ¿ya? Cuidado de nosotros mismos. Es decir, nunca es la mejor opción estudiar 10 horas seguidas el día antes de la prueba, ¿cierto? Y digo esto porque se conoce que los estudiantes generalmente, previo a una evaluación, los 3 días antes no duermen, ¿cierto? Estudiando, etcétera, llegan cansaditos con 5 cafés en el cuerpo. Y la verdad, chicos, es que mejor estudiamos con tiempo, ¿cierto? De antelación, de una manera más pausada y siempre cuidando de que nuestro cuerpo y que nuestro organismo esté de la mejor forma para que eso suceda. Ya, siguen añadiendo algunos estudiantes. Bien. Y perfecto. Ya, entonces vamos a hacer una pequeña introducción ahora acerca del origen del cálculo. Bien. Entonces, en un principio, vamos a decir esta cita de la señorita Juliet Gravin, historiadora de la matemática, que nos dice: primero, la derivada fue usada, después descubierta, explorada y desarrollada, y finalmente definida. Ya, entonces, para que nos diga un poco de cuál es la creación, digamos, de estos objetos matemáticos generalmente abstractos, de los cuales nosotros hacemos uso. Diablos. Así. Bien, entonces, en el último tercio del siglo XVI, Newton, cerca del 1666, y Leibniz, en el 1675, inventaron el cálculo de forma independiente. Entonces, recordemos aquí también, vale la pena a veces hacer la observación. Entonces, recordemos Newton alrededor del 1666, es decir, estaba en la misma temporada que nosotros, ¿cierto? En plena crisis de la peste negra y peste bubónica en toda la Europa, ¿cierto? Se vio encerrado, cerraron la Universidad de Cambridge, tuvo que irse a su casita a estudiar y ahí desarrolló esta herramienta que hoy nosotros estamos estudiando y trabajando. ¿Qué fue lo que hicieron estos sujetos entonces? Unificaron, resumieron dos conceptos muy generales, el de la integral y la derivada, ¿cierto? Recordemos que la derivada es el objetivo de estudio de nuestro curso. La gran variedad de técnicas y diversas, ¿cierto?, de problemas que se abordan con métodos particulares. Desarrollaron un simbolismo y reglas formales de cálculo que podían aplicarse en función algebraica trascendente. Recordemos que esos son temas también de álgebra, ¿cierto? Una función algebraica, bueno, tiene solución, trascendente no, independientes de cualquier significado geométrico, que hacía casi automático el uso de dichos conceptos generales. También reconocieron la relación inversa, fundamental entre la derivación y la integración, ¿cierto?, que se resume como el teorema fundamental del cálculo 2. Aquí en la segunda parte, ¿cierto?, se menciona que desarrollaron un simbolismo y reglas formales. Si bien se sabe o se conoce, ¿cierto?, de manera histórica que tanto Newton como Leibniz desarrollaron simbolismos diferentes y nosotros actualmente hemos hecho una adecuación, ¿cierto? Es decir, utilizamos notación como la de Leibniz, pero con las reglas y aplicaciones, digamos, de Newton, ¿cierto? Por ahí podemos dejar algunas anotaciones también por defecto. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f y vamos a sacar la derivada de f con respecto a x. Tenemos la derivada respecto a f, la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Y eso estamos derivando la función respecto a esta variable, Leibniz. Aquí vamos a colocar Leibniz. Y en cambio Newton, ¿cierto? Nuevamente sea f, la función derivada en respecto a x, entonces la derivada era f x punto, con un puntito aquí arriba. O de otra forma, en otros textos también se puede considerar como x con un circulito arriba, como la derivada de x dentro de la función f. ¿Ya? Entonces, para que notemos que las cosas no siempre son como se van originando. Bien, entonces Newton, en este caso Newton llamó nuestra derivada una fluxión, una razón de cambio o de flujo, mientras que Leibniz vio la derivada como una razón de diferencias infinitesimales, es decir, pequeñitas, muy pequeñitas, y la llamó el cociente diferencial, ¿ya? ¿Cierto? Es decir, como una fracción. Newton hizo sus primeros descubrimientos 10 años antes que Leibniz, quien, sin embargo, fue el primero en publicar sus resultados. Ahora, digamos que esto siempre es el caso hipotético y conocido mediante las palabras de Newton, ¿cierto? Es decir, confiando en su
veracidad. Sin embargo, nuevamente libros de historia de matemática sugieren de que Newton, digamos, no era el sujeto más agradable de la vida, ¿cierto? Ni el más honesto, ni el mejor compañero de trabajo, etcétera. Por lo tanto, a veces se puede dar la especulación de que fue, digamos, de manera simultánea y siempre por quedar mejor. Señalo que eran 10 años antes, ¿ya? Por decir algo. Sin embargo, en estos tiempos no se puede saber todavía. Y quizás nunca. Bien. Entonces, en definitiva, el objetivo del cálculo en una variable, entonces recordemos que el cálculo 1 es cálculo en una variable, hasta su formación diferencial, es estudiar funciones definidas sobre la recta real, ¿no? O definidas en R como su dominio. Por lo que es importante recordar algunas de sus propiedades. Bien, entonces aquí damos inicio a la unidad número 1 de reales y funciones, ¿ya? En el cual con los demás, con los profesores del resto de los paralelos, ¿cierto? Hemos hecho un acuerdo de, eh, de comenzar, ¿cierto? Con reales y funciones de manera oficial, digamos, a partir de la siguiente clase, ¿ya? Lo cual vamos a establecer nuevamente dentro de los próximos horas, supongo que dentro del mañana probablemente, si la siguiente clase será hoy o bien próxima, digamos, miércoles o próximo lunes. ¿Ya? Recordemos que el viernes es Semana Santa, feriado, extrañamente, por lo tanto no tenemos reunión. Bien, tenemos una pregunta. Entonces, Javier Avesa nos pregunta cómo será el tema de las pruebas. Perfecto. Bien, entonces, el tema de las pruebas, chicos, recordemos que según el acuerdo, no hay evaluaciones sumativas durante todo el mes de abril. Es decir, el certamen número 1 puede ser particularmente posterior a mayo. ¿Ya? Siempre y cuando se consideraba, ¿cierto?, el retorno de forma presencial a clase. Sin embargo, el mismo documento establece que posterior al, supongo, 3 de mayo, el primer lunes de este mes, se extiende el uso de clases de forma online, ¿cierto? Se verá eventualmente la manera de evaluar de esta forma, ¿cierto? Y serán señaladas en esos tiempos correspondientes las fechas, ¿ya? Por lo tanto, hasta ahora no hay nada claro con respecto a eso. Sin embargo, oficialmente, ¿cierto? Como sería naturalmente de forma presencial, serían 3 evaluaciones, ¿cierto? 3 evaluaciones integrales, 25% cada una de ellas y un 25% las tareas o evaluaciones sumativas, controles, ¿cierto? Etcétera. Ahora, ojo, porque dentro de las evaluaciones sumativas no contemplan los controles, ¿cierto? Es decir, los controles sí, vamos a establecer controles, generar algunas comparaciones, principalmente en un principio, digamos, para que usted pueda evaluar en la condición en la que usted se encuentra respecto de sus compañeros o bien, digamos, respecto al contenido que domina. Y también hemos estado conversando con los profesores de los demás paralelos de efectuar una modalidad de prueba, es decir, el certamen número 1 que estaba fijado, vamos a observar acá, había quedado definido para, por ejemplo, justo el viernes 1 de mayo. ¿Ya? Entonces, supongamos, esto era cierto, digamos, en la forma presencial. Entonces, acá hemos decidido hacer un test de certamen. ¿Qué quiere decir? Una simulación de prueba. Una simulación de prueba número 1 para que ustedes puedan establecer, ¿cierto? A dicha fecha, digamos, si aprobaría o no aprobaría el certamen número 1, ¿cierto? Conocer la condición de pregunta de los profesores en el caso de que no ha rendido algún curso con alguno de nosotros, o bien para el curso también, ¿cierto? Para comparar o tener una idea, una noción de la dificultad de las preguntas que pueden entrar para el certamen número 1, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, digamos que por ahora pueden estar tranquilos respecto de la primera evaluación, ¿ya? Sin embargo, queremos decir tranquilos, pero no completamente relajados, ¿ya? Es decir, el avance de los contenidos será a un ritmo más o menos, digamos, natural, ¿sí? Obviamente empleando todas las herramientas que nosotros podemos utilizar y por hecho, digamos, por ello en particular, la bibliografía, ¿cierto?, va a ser de suma importancia.
que nos va a permitir estar mediados, conocer los contenidos. En muchos de ellos son libros autocontenidos, por lo tanto, desde la nada, digamos, yo puedo comenzar un curso de cálculo 1 con la introducción, que son sus preliminares, ¿cierto? En el cual siempre se hace un repaso de números reales y funciones, eh, ecuaciones cuadráticas, algunas de las funciones de gráficos de algunas de las funciones complejas, digo complejas, porque eh, para los estudiantes de primer año, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? El año pasado, digamos, ya fue un poco complejo también la distribución de los contenidos en la malla curricular y contenidos como funciones, ¿cierto? Es unidad número 1 de cuarto medio, si no me equivoco, y de materia de algunos números reales también, puede ser como desigualdad en ecuaciones eh, de un nivel de complejidad un poco más alto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí puede repasar. Yo les recomiendo realmente que revise los preliminares de estos libros que están mencionados más arriba. Si no me equivoco, el Stuart va a ser el considerado, digamos, como principal, digo, no libro guía, pero principal, en el sentido en que los tres paralelos vamos a hacer uso de los mismos textos. Sin embargo, siempre hay uno, digamos, que es más relevante que otro respecto a los contenidos, ¿cierto? Como mencionamos, entonces el Stuart, digamos, y el Thomas, yo los recomiendo en particular. eh, una por ser libros autocontenidos, lo cual facilita, ¿cierto?, de que uno puede estudiar solito, digamos, y descubrir, y las mismas dudas se responden dentro del libro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el Stuart, el Thomas, para los contenidos, para quienes tengan dudas más profundas o busque ejemplos de mayor dificultad, puede consultar el Spivak también, ¿ya? Un texto, eh, si bien es comprensivo, es más riguroso en contenido matemático. Y finalmente el Parser de cálculo diferencial, que este último no ha sido añadido todavía al Drive, al Google Drive del Classroom. Sin embargo, tiene ejemplos, viene sencillos, explicados y ejercicios resueltos, ya que pueden ser de mucha utilidad para el estudio personal, ¿cierto? El estudio autónomo. Bien. Entonces, unidad número 1 de reales y funciones, como señalamos, quedó establecido para próxima, próxima sesión, ¿cierto? Sin embargo, vamos a conversar en este resto de tiempo que queda un poco acerca de reales y funciones para, eh, digamos, para entrar, ¿cierto?, en este precalentamiento acerca de lo que son estas propiedades. Bueno, como decimos aquí, hemos decidido señalar la próxima reunión. Ya, ¿qué vamos a estudiar entonces de los números reales, ¿cierto? Veamos por acá. Ya, entonces para los números reales, vamos a comenzar primero con algunas de las propiedades de los números reales, es decir, perdón, vamos a ver los axiomas. Ahí sí. Ya, entonces vamos a ver cierto los axiomas de cuerpo, en el caso de que ya hayan tenido álgebra o estructura algebraica. Entonces vamos a ver los axiomas de cuerpo, es decir, las propiedades, ¿cierto? Tenemos el conjunto de los reales con la suma, ¿cierto? Y sabemos que los reales con la suma cumplen una cierta cantidad de características, ¿cierto? O verifica ciertas proposiciones, ¿cierto? Bien, entonces recordemos que los axiomas de cuerpo nos señalan que los números reales con las dos operaciones que nosotros habitualmente conocemos, que son la suma y el producto, establecen la estructura de cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permiten hacer ahí sí, que nos permite, ¿cierto?, todo el montón de propiedades que nosotros ya hemos estudiado, algunas de ellas en el colegio, etc. Perdón, ahí sí, ya, axiomas de cuerpo. Recordemos que esto es cierto, un breve resumen, esto lo vamos a ver de manera más profunda el día siguiente, ya, es decir, o miércoles o lunes. Entonces, los axiomas de cuerpo. Tenemos el conjunto de los números reales, que bien conocemos. Nosotros le añadimos entonces una operación, que conocemos como suma. Bien, los reales con la suma cumplen un montón de propiedades. Y este dúo ordenado recibe el nombre de grupo.
en particular del grupo abeliano. Ahora, ¿qué es lo que necesita una estructura para llamarse grupo? Tengo un conjunto, que en nuestro caso, ¿cierto?, son los reales, y tenemos nuestra operación definida sobre este conjunto. Bien, primero necesitamos que este conjunto, digamos, sea cerrado. Es decir, si yo tengo dos elementos, es decir, tengo, por ejemplo, un A y un B que pertenecen a este conjunto de los reales, vamos a decir que R o cumple la ley de la clausura si A operado B pertenece al conjunto. En resumen, si tenemos dos elementos, dos números reales y yo los sumo, el resultado de esa suma sigue siendo un real. Algo evidente, me parece. ¿Cierto? Esperemos que sea así. Bien. Ya, entonces tenemos la clausura o cerradura. Diablos. Perdón, chicos, por estos errores de escritura. Ahí sí. Bien, entonces tenemos además, ahora supongamos tres elementos reales, cualquiera. Como son cualquiera, ¿cierto? Lo denominamos A, B, C en el conjunto real. Vamos a llamar como la propiedad asociatividad o asociativa. Si yo tengo que A más B más C, paréntesis, es igual a A más B más C. Oh, escribí exactamente lo mismo. Borro los paréntesis, perdón. Qué horrible. Ahí sí. Ya. Perdón por lo horrible. Recordemos que esto va a ser escrito posteriormente para la siguiente clase de manera más bonita. Espero. Bien, entonces decir, si el paréntesis y la asociatividad, ¿cierto?, no me afecta al orden de la suma, decimos que estos conjuntos es asociativo. ¿Ya? Entonces decir, estos elementos me cumplen con la asociatividad. Bien. Tercero, tenemos el elemento neutro, el elemento neutro de la adición. Es decir, aquí esto lo vamos a mostrar, ¿cierto? Es decir, si tenemos una cualquiera en R, ¿cuál es el elemento neutro? El cero, ¿cierto? ¿Y cómo se explica esa cosa? De que A más este elemento neutro tiene que ser igual a el elemento A. En la suma, en R en particular, sabemos que el neutro es el cero, ¿cierto? O de otra forma, sabemos que el cero es el neutro de la suma, ¿cierto? Es decir, sumo cualquier real con cero y me da el mismo real, ¿cierto? Bien. Tenemos el inverso aditivo también, por aquí abajito. Perdón, voy a correr este menú, quizás ustedes no lo ven, pero a mí me molesta. Ya. Entonces, tenemos el elemento inverso, es decir, yo tengo un real cualquiera, y el inverso se define como que A operado, este elemento inverso, que no tenemos idea cómo se llama todavía, tiene que ser igual al neutro. ¿Ya? Entonces, aquí como no sabemos cuál es, vamos a denominarle a la menos 1. Estamos, vamos a borrar esta cosa, estamos saltándonos de propiedades aquí, para que sea más sencillo de entender. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es el inverso, ¿cierto? Que es el menos A. Vamos a escribir al tiro como trampa, que nos da el neutro. ¿Ya? Entonces, decir si existe el inverso aditivo, es decir, ¿cuál es el inverso de A? Menos A. En los reales eso es obvio, ¿cierto? El inverso del 1 del menos 1 y así sucesivamente. Digo, incluso en los enteros, ¿cierto? Que es más fácil de ver. Bien, tenemos entonces todas estas propiedades y nos falta la más importante, entonces, para que se reciba el apellido de abeliano. Es decir, tenemos un conjunto real, en síntesis, conjunto real, una operación definida sobre este conjunto, la cual nosotros llamamos suma. Si dos elementos lo opero y siguen en el conjunto, este conjunto se llama cerrado, ¿cierto? Que cumple la clausura. Yo tengo tres elementos reales, si cumple la asociatividad, es decir, los paréntesis los puedo distribuir como yo desee y no me altera el resultado. Se dice que cumple la asociatividad. Si tenemos un número real que sumado un elemento neutro es igual al mismo real, entonces, bueno, tiene la existencia de elemento neutro, ya digamos que esto
esto es probar que existe el elemento neutro, que existe un elemento inverso, ¿ya? En la suma, también sabemos que es el inverso aditivo, directamente. Si cumple estas propiedades, tenemos entonces que los reales con la suma cumplen los axiomas de ser grupo, ¿ya? Es decir, hasta aquí tenemos que los reales con la suma es un grupo. El apellido abeliano se añade solo cuando la operación es conmutativa. Es decir, vamos a colocar por acá. Bueno, esta es la fome, ¿cierto? Cuando es conmutativo, cuando A más B igual a B más A, ¿cierto? Sabemos que en la suma eso se cumple. Ya estamos omitiendo las demostraciones de algunas de estas propiedades por ahora, como resumen. Ya, entonces sabemos que esa cosa en la suma se cumple, podemos verificar con cualquier par de números, etcétera. En reales reales no tenemos problema. Por lo tanto, hasta aquí, los números reales con la suma cumplen de ser un grupo abeliano. Bien, entonces es decir, hemos analizado esta primera parte. Vamos a borrar esta cosa. No es necesario escribirlo ahora. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el producto? Entonces tenemos R con el producto. ¿Qué me va a cumplir R con el producto? Exactamente las mismas cosas, ¿cierto? Es decir, si yo tengo A y B en R, entonces A por B está en R. ¿Ya? Eso también lo sabemos. Si yo multiplico dos reales, el resultado es real. ¿Ya? Recordemos que ahí habían conflictos los racionales y los irracionales, ¿cierto? Que a veces el producto de un irracional con un racional no es irracional, o sea, perdón, no es racional, etc. Con los reales ese conflicto, digamos, se soluciona. El producto de dos reales es real. Asociatividad, sabemos, ¿cierto? Porque recordemos que aquí nos dicen siempre de chiquititos el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Esas cosas, que digamos sería una especie de conmutatividad en realidad del producto. Entonces tenemos A por B por C, si yo le coloco el paréntesis a la por B, es igual a A, oh, perdón, nuevamente coloco el paréntesis, y oh, tenemos B por C, ¿cierto? Si cumple esto, asociativo, ¿cierto? Asociativo, esta es la clausura. Bien. ¿Qué más teníamos? El elemento neutro, A por algo, vamos a llamarle E al elemento neutro, ¿cierto? Es igual a. ¿Ya? Recordemos que esa es la definición del elemento neutro, que cualquier real multiplicado con el neutro es el, el real cualquiera del principio. A por E igual a. En el producto sabemos que ese elemento es el 1, ¿cierto? Es decir, el neutro de la multiplicación es el 1, a diferencia del neutro de la suma, que es el 0. Entonces aquí tenemos existencia de elemento neutro, ¿cierto? Bien, tenemos el elemento inverso, es decir, A por algo es igual a E. Este algo, digamos, vamos a llamarle B. Y tenemos que, obviamente, descubrir cuál es. Entonces, ¿cuál es el inverso de la multiplicación? Es decir, ya descubrimos que nuestro E, ¿cierto? Lo podemos borrar aquí y poner un 1, porque sabemos que en la multiplicación nuestro neutro es un 1. Por lo tanto, ¿qué real multiplicado por qué cosa es igual a 1? Sabemos nuevamente, propiedades reales, que es el inverso multiplicativo, perdón, el cual es fácil de identificar, ¿cierto? B sería a la menos 1, ¿cierto? O 1 sobre A. Recordemos que todo esto está en los reales, por lo tanto no hay ningún problema. A por 1 sobre A igual 1. Perfecto. Entonces nos cumplen los axiomas que tenemos mencionado anteriormente, es decir, hasta aquí R con el producto es grupo. Nuevamente, sabemos que no tenemos ningún problema para la conmutatividad, ¿cierto? Sin embargo, como ya tenemos que los reales con la suma es grupo abeliano, que los reales con la suma es un grupo, y yo ahora quiero relacionar los reales con la suma y con el producto en conjunto, se añade una última propiedad. ¿Cuál es esta propiedad? La distributividad de la suma respecto al producto. Es decir,
si tenemos R más por, y tenemos, sean, vamos a escoger 3 elementos reales cualquiera, A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que tiene que verificar? Que tenemos que A por B más C es igual a qué cosa? A B más AC, ¿cierto? Y en el otro caso, ¿cuál sería? Digamos, esta es la primera distributividad y la segunda distributividad sería cambiando de orden la suma con el producto, ¿cierto? ¿Ves? ¿Sí o no? No. Recordemos que entonces la distributividad siempre debe ser el producto con respecto a la suma, ¿cierto? Aquí recordemos que, ¿qué sucede aquí? El BC sería un nuevo elemento real por la cerradura de R, ¿cierto? Como mencionamos acá. A por B sigue siendo un R, por lo tanto esta cosa está bien definida y no hay ningún problema. Sin embargo, no es distributividad. Por lo tanto, la distributividad se cumple en la observación de acá arribita. Entonces, si los reales con la suma y el producto cumplen además de las propiedades anteriores, es decir, que con la suma sea grupo abeliano, que con el producto sea grupo, y puedo distribuir la suma respecto al producto, entonces tenemos que los reales con la suma y el producto forman un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces de aquí es que los reales, digamos, tienen la estructura de cuerpo y se deducen un montón de propiedades solo en base a las definiciones de estos axiomas anteriormente vistos. ¿Cuáles serían algunas de esas propiedades? Que el inverso del inverso es el mismo elemento, ¿cierto? Así cuando digo esto, que por ejemplo que A elevado a menos 1, todo esto elevado a menos 1 es igual a A, ¿cierto? Ya, por ejemplo, ya esto también se puede demostrar, digamos, sin mayores problemas en base a los axiomas anteriormente vistos, que son lo que nosotros conocemos generalmente como propiedades, ¿cierto? Que son proposiciones en las cuales hacemos uso de los axiomas de cuerpo. Bien, esto nos permite un montón de otras propiedades, ¿cierto? Definir ecuaciones, desigualdades, ¿cierto? Comparaciones, otro tipo de axiomas. Recordemos que aquí tenemos los axiomas de cuerpo y posterior a ello vienen otro tipo de axiomas, los axiomas de orden, ¿sí? Los cuales nos establecen las desigualdades. Entonces, los axiomas de orden, tenemos un cuerpo y nosotros lo que queremos ver es que cumple con ser ordenado. Es decir, cuando tengo A mayor que B, ¿cierto? Menor estricto que B, etc. Ya, entonces, más detalles de ese tipo de cosas las veremos, digamos, en la siguiente reunión. Inecuaciones, etc. Bien, para funciones, ¿con qué necesitamos estar familiarizados? Para las funciones, vamos a borrar esto nuevamente, tenemos que estar bastante familiarizados con lo que son los tipos de funciones o la clasificación de funciones. Es decir, lo primero necesitamos que esté bien definida, etc. Bla, bla, bla. Luego vamos a recordar cuando las funciones son inyectivas, ¿cierto? O sobreyectivas, ¿cierto? O bien, ¿cierto? Cuando cumplen con ser ambas, biyectivas, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando tenemos una función inyectiva, sobreyectiva, se dice que la función es biyectiva. Y si una función es biyectiva, entonces, ¿qué sucede? Existe la función inversa, ¿cierto? Esto es en materia de cuarto medio, si no me equivoco. Bien. Ahora, por si no nos acordamos mucho, ¿qué era una función inyectiva? Entonces recordemos que f es inyectiva o 1 a 1, ¿cierto? Que se escribe, digamos, de manera resumida. Si, ¿qué sucedía? Si f, digamos, si f evaluada en x es igual a f evaluada en y, implica que x es igual a y. Ahora la pregunta es, ¿quién diablos es x y quién diablos es y? Son elementos del dominio, ¿cierto? En estos casos reales. Entonces aquí, antes que esto, recordemos, entonces tenemos que f está definida de R en R, ¿cierto? Por lo tanto, x y y son reales. Y si yo tengo que las imágenes de las dos funciones son iguales, entonces sus preimágenes, es decir, los elementos que evaluamos en la función, son iguales, entonces la función se dice que es inyectiva. Bien.
ejemplos de esta cosa, un ejemplo fome, ¿cierto? Supongamos f de x, lo vamos a definir como x más 1. Que fome, ¿cierto? Ya. Si f de x igual a x más 1, ¿cuánto sería f de y? O f de z, o f de a más 1, z más 1, x más 1, ¿cierto? Eso. Igual a las imágenes y listo. Sí, según lo que acabo de mencionar, entonces f de x es eso, por lo tanto si ahora yo lo evalúo en a, me da a más 1, ¿cierto? Bien, igualemos. Igual a f de x igual a f de a sería x más 1 igual a más 1. Como ambos tienen 1, ¿cierto? Restamos 1 y nos queda que x igual a a. Listo, demostramos que f es inyectiva. Para la sobreyectiva, generalmente esto es por definición de la función, no siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Ya? ¿Y cómo demostramos que es una función inyectiva? Si para todo elemento del dominio, o sea, para todo elemento del recorrido, ¿cierto? Existe un elemento del dominio. Esto es decir, f es sobre inyectiva, que también se puede decir epiyectiva o no me acuerdo la otra, pero hay tres formas de llamarla. Sobreyectiva, epiyectiva y algo más. Entonces, f sobreyectiva, si para todo elemento, vamos a llamarle i, de la imagen, ¿cierto? O del recorrido, existe un elemento en el dominio, tal que f evaluado en el elemento del dominio es igual al elemento del recorrido. ¿Ya? Entonces, a lo que decíamos que esto es como por definición, porque generalmente uno define la función así, ¿cierto? F de x igual i. ¿Ya? Sin embargo, me dice que para todo elemento de acá existe un elemento en la preimagen tal que estas cosas son iguales. ¿Ya? Existe uno. Es decir, si tenemos un elemento de acá, digamos, que no tiene una imagen, entonces la función no es sobreyectiva. Eso es en otras palabras. Y biyectiva que cumplan con ser inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. ¿Ya? Entonces no es suficiente demostrar. Una función biyectiva, o sea, que sea biyectiva es condición necesaria y suficiente para que exista su inverso. ¿Ya? Recordemos que para obtener la inversa de una función, el mecanismo es más o menos el mismo que la sobreyectividad, ¿cierto? Es decir, despejar en base a la imagen. ¿Sí? En base a la imagen despejamos. Bueno, vamos a hacer ejemplo y vamos a explicar esto como corresponde en la sesión de números reales, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí para que más o menos tengan una idea de que ustedes puedan leer con anticipación si es posible y luego llegar. Bien, tengo una pregunta entonces. José nos dice cuándo el codominio era igual al recorrido. ¿Qué era? ¿Qué era cuando el codominio era igual al recorrido? ¿Como tipo de función, preguntas? Puedes activar tu micrófono si quieres. Sí, pues que me parece que la sobreyectiva era cuando el codominio era igual al recorrido. O eso era como lo que el recuerdo que tengo cuando estudié eso. Ya. Sobreyectiva, cuando el El, co- codominio... el codominio era donde lo que estaba permitido, ¿cierto? ¿No? El dominio. El codominio. Ujú. ¿Qué era eso? O sea, como que tengo un vago recuerdo. Espera, de la definición, ¿cierto? ¿Algo así? ¿Sí? Ah, vale. Vamos a cachar. Esperemos un segundo que tengo que borrar los dibujos. ¿Se borraron los dibujos, cierto? Sí, sí, están borrados. Ya, ya. ¿Se ve el PDF? Sí. Ya, súper. Ah, ya, ya. Entonces, el codominio, los valores que podrían salir de la función. Ya, entonces mira,
el dominio son los elementos permitidos en la función. El dominio. ¿Ya? Tenemos luego el codominio de una función. Entonces, en este caso, el codominio son los elementos que salen, o que nosotros generalmente conocemos como, bueno, los elementos que salen, digamos. El rango, que es la imagen, ¿cierto? Es decir, son los valores que yo obtengo al evaluar la función en un elemento del dominio. ¿Sí? Y en este caso el codominio es el conjunto que contiene el rango. No sé si se entendió. Tenemos el dominio, los elementos permitidos de la función, ¿ya? El rango o imagen, que son los elementos que obtenemos al evaluar algo del dominio en esta función. Y el codominio son el conjunto que tiene el rango. Eso. Y bien. Bien, no sé si a muchos de ustedes le han señalado acerca de que las clases deben durar aproximadamente 45 minutos, si no me equivoco, en la modalidad Zoom, ¿sí? A ver, veamos. Aquí Daniel nos da una observación. Yo tengo... Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice? Codominio y rango. El codominio y el rango tienen que ver con la salida, pero no es exactamente lo mismo. Obvio. El codominio es el conjunto de los valores que podrían salir. El rango es el conjunto de los que realmente salen. Ejemplo. Puedes definir una función x con dominio y codominio en los enteros. Pero si lo piensas, verán que el rango son solo los pares. Así el codominio son los enteros, pero nosotros elegimos solo los pares. Ujú. Claro, entonces, es decir, el codominio es un subconjunto. No, el codominio de los enteros, o sea, el rango, subconjunto de los condominios. ¿Sí? O sea, el rango de la función es el conjunto de los valores que toma f. ¿Mm? Así que el codominio es solo entero, pero bla, bla. Y ahí nos mandan una fuente. Ujú. Muchas gracias, Daniel. Bien. Entonces recordemos, chicos, que esto era un breve resumen, digamos, entre comillas, introducción motivacional, etcétera, a lo que va a ser esta primera parte del curso. Próxima sesión, suponemos que será el día miércoles. Estén atentos a su cuenta de correo institucional o bien al Classroom, en el cual va a ser actualizada la información para la nueva sesión, en el cual vamos a comenzar la preposición axiomática del cuerpo de los reales. Ya se van a ver reales, intentar llegar hasta los axiomas de orden y desigualdades, ¿ya? Para terminar con reales y bla, bla, bla. No, no se ha cambiado alguno de los otros horarios aún, ¿ya? Recordemos siempre que todas las informaciones van a ser suscritas principalmente vía correo institucional y Classroom. Para la asistencia Javiera, señalamos al principio, para todos los que nos escuchan y no lo han hecho, agregar su nombre completo al chat, por favor. Idealmente
vamos a tratar de que siempre sea en un principio, porque sabemos que algunos se añadieron después, pero el chat queda guardado, ¿ya? Y posterior a eso, nosotros tomamos los nombres de aquellos que ya lo ingresaron. Así que quienes no colocaron su nombre completo como asistencia o como decir presente en el chat, ahora, por favor, lo hacen. Nicolás, ¿se cambió alguno del otro horario? Entonces la próxima clase sería el miércoles a las 16:15. Nuevamente, creo que no sé si lo mostramos acá, pero acá está. Ya, entonces, como horarios fijados, ahora, ¿cierto? Actualmente, el horario físico, digamos, corresponde entre 16:15 y 17:45, lunes y martes. Con los profesores de los demás paralelos hemos establecido realizar la clase online desde las 17 horas hasta las 17:45, ¿ya? De contenido expositivo. Con ese rango, ¿cierto?, de 15 minutos de conexión en el caso de problemas de conexión, ¿cierto? Para que todos logren entrar en la sala y a las 17 podemos estar todos presentes para comenzar. Ya, entonces, generalmente a 16:45 aproximadamente se abre la sesión, la sala, para que usted pueda ingresar. Recuerde que cuando usted ingresa, generalmente queda recibido en algo que se denomina la sala de espera, ¿ya? Entonces, luego de ahí, yo lo observo y le hago el ingreso a esta sesión sin problemas y ya a las 17 horas comenzamos. Entonces, lunes, miércoles, a las 17 en punto comenzamos con los contenidos, ¿ya? Y el día viernes 14:30, en el cual hemos establecido con los otros profesores que va a ser un horario de consultas, ¿ya? De consultas, dudas, de los ejercicios y guías que vayan quedando publicadas en el Classroom, principalmente, o vía correo, como lo estimemos conveniente, ¿ya? Eh, Recordemos que todo esto siempre por confirmar, ¿ya? Es decir, hoy fue lunes a esta hora, vamos a confirmar durante el día de mañana, porque recordemos que los 3 paralelos tienen que ser de forma simultánea la clase, si realizar la clase el miércoles en este horario, o bien, dado que el viernes es feriado, ¿cierto?, por Semana Santa, retomar el próximo lunes. Es más probable que el miércoles comencemos con la axiomática real, ¿bien? Veamos. Daniel, sobre el codominio, preguntó José Gallardo. ¿Ya? Ahí para que vean por el chat, chicos. Paolo, sí estoy grabando la sesión, creo. Sí. Si estoy grabando la sesión, voy a ver cómo queda, ver si se puede editar y posterior a eso subir, ¿de acuerdo? Y generalmente voy a tratar de hacer eso de forma más, yo creo que testear, probar ahora para poder eh, hacerlo bien para cuando veamos los contenidos, ¿cierto? Que ahí supongo que va a ser bastante importante tener acceso a este tipo de videos. Mm, mm, mm. Daniel, sí, por supuesto. Activa tu micrófono. ¿Se escucha, profe? Perfecto. Muy bien, me acordé ahora porque yo hice cálculo hace unos cuantos, 8 años atrás, y me acuerdo ¿Vale? que el codominio, en el dibujito este de X a Y, donde están los dos conjuntos, si uno se fija en Y, hay elementos a los cuales no llega ningún elemento en X, elemento que Correcto. está sin flecha. Entonces, el conjunto Y vendría siendo el codominio, pero el conjunto de la imagen son solamente los elementos donde llegan flechas. Ujú. Entonces podría decir que el codominio son los elementos que sobran más los elementos a los cuales llega la imagen. Y la pregunta es que tiene que ver con el tema de las funciones, tiene Ujú. que ver porque después más adelante, si no me Así. equivoco, cuando se ven las funciones inversas, Ujú. ahí hay que fijarse si algunos elementos de Y no llegan a X. Ya, perfecto. Ya se está adelantando la materia, ¿cierto? Pero muy bien, muy bien. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si lo establecemos un dibujito, ¿cierto? Recordemos que los dibujitos. A ver, pero voy a ver si me ven igual.
supongo que sí. Aquí, ¿cierto? Tenemos, digamos, nuestro dominio. Aquí tenemos nuestro conjunto final, ¿cierto? O nuestro, digamos, codominio. Y en este caso, esta sería nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos puntos del dominio, digamos, a través de una función, digamos, f, ¿cierto? Van a parar acá, ¿cierto? Porque es donde nosotros los definimos, que sería nuestra, lo que estamos buscando, ¿cierto? Nuestra imagen, recorrido, etcétera, como lo queramos llamar. Y puede haber alguno que quede por aquí afuera, ¿cierto? En este diagrama de... No sé si se logra ver, pero bueno, lo vamos a detallar, ¿cierto? Cuando entremos a funciones, posiblemente la siguiente semana. De manera más entretenida, no, digamos, de manera más clara. Bien. Bien, chicos, preguntas, dudas, consultas. Estamos pasados en la hora y no les queremos exigir demasiado. Sabemos que es muy probable que hayan estado todo el día en Zoom. Así que es el momento. Bien, si no hay más dudas entonces, chicos, o si eventualmente queda alguna duda, ¿cierto? Recuerde vía correo institucional, ya, en el horario que usted estime conveniente. Obviamente las respuestas van a ser en el horario que yo estime conveniente, pero siempre fluctuando una buena comunicación, ¿ya? Así que cero problema. Y muchas gracias a Daniel, José, por participar también de la clase con estas preguntas o bien respuestas, ¿ya? Recordemos que la interacción entre los estudiantes, profesor, entre estudiantes y estudiantes es importante dentro de esta modalidad también, ¿ya? Y como les señalaba a algunos alumnos de geometría el día de hoy, la unión hace la fuerza. Por lo tanto, en el momento de estudiar, ¿cierto? Recuerden utilizar todas estas herramientas que hemos visto, el apoyo de sus compañeros también para las dudas y las consultas, etcétera, y todo eso. Ya, bien, entonces vamos a tratar de hacer una explicación bastante autocontenida, autodidacta dentro de funciones para la clase que corresponde. Bien, chicos, entonces los dejamos. Nos vemos cuando tengamos que vernos. Recuerden estar revisando su correo entonces, en el cual va a ser enviada la invitación de la sala que corresponde para la clase. ¿Ya? Lean, estudien, cuídense mucho y disfruten de la ciencia. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Chao, chao a todos, que estén muy bien.